Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Antes de saludar a nuestros invitados del día de hoy y nuestros panelistas, quiero mandarle un saludo cariñoso a Felipe Cast, que no pasó muy buena noche, ojalá no sea coronavirus. Está ahí con una infección estomacal que lo tiene a mal traer, así que le mandamos todas las buenas vibras para que se mejore lo más pronto posible. En reemplazo de él, no estaba invitado igual de antes a conversar con nosotros, tenemos a este exministro presidente del Consejo Nacional de Cultura y Arte durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, actual diputado por el distrito 10 y además un tremendo actor y un importante fundador de Evópolis, como es Luciano Cruz Coque. ¿Cómo estás, Luciano? Gusto saludarte. Muy bien, pues Checho, encantado de estar con ustedes. Y aunque uno siempre saluda a las damas primero, esta vez saludamos al invitado primero, ¿no? Marcela Cubillo, ¿cómo estás, mi querida Marcela? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, antes de saludar a nuestros auspiciadores, porque vamos a tener un programa bien interesante en el día de hoy, quiero agradecerle al diario La Cuarta, que ha hecho una cobertura una entrevista muy... Normalmente uno cuando tiene entrevista como que queda disconforme, porque eso no lo dije yo, lo pusieron mal. Hoy día ahí hasta en el titular me pusieron con la vuelta a la televisión, que vamos a estar a partir del 3 de octubre en la red televisión con el programa Café Cargado todas las mañanas de 11 a 1 de los sábados, ahí conversando un poco de la contingencia como lo hacemos aquí en el programa Conectado. Así que gracias a La Cuarta por ese bonito artículo. Además, ha tenido una muy buena cobertura en general la prensa, todos los diarios han publicado, el Mercurio, La Cuarta, La Tercera, el Mostrador, etcétera, etcétera, Bio, todos han hecho una gran cobertura de esta vuelta de este dinosaurio a la televisión. Pareciera ser que esa es la noticia, vuelve como que me habían dado por muerto, entonces por eso que lo anuncian como una noticia, pero está bien, uno tiene que estar de acuerdo y entender que los tiempos pasan. Bueno, yo quiero partir conversando con nuestros amigos con una meditación que estaba haciendo yo en realidad. De repente los gobiernos, y este gobierno en particular, que era mi gobierno, yo me sentía muy identificado antes que saliera elegido, posteriormente me he ido alejando porque yo sigo los principios y no las personas, y creo que el gobierno, y lo he dicho públicamente, ha ido traicionando algunos de los principios que yo he defendido al ceder y ceder y ceder. Bueno, pero independientemente de esto, uno tiene que ser honesto y darse cuenta que los tiempos que se viven, no creo que hayan tiempos más difíciles para gobernar. Ya es difícil en el mundo la gobernabilidad, y los tiempos que se viven en Chile particularmente, con la explosión social, con la revolución esta que hubo, y a eso se le agrega la pandemia, etcétera, etcétera, creo que ha sido muy difícil gobernar. Dicho eso, creo que hay errores que se cometen y que se pueden corregir. Y quiero partir poniéndole el tema a ustedes que tiene que ver con el tema de las comunicaciones. En general siento, y perdonen el lenguaje tan popular, encuentro que las comunicaciones del gobierno es una bolsa de gato, no le entiende nadie. ¿Quién sabe cuáles son las restricciones para el 18? Que levante la mano. ¿Quién sabe cuáles son? ¿Se puede ir, no se puede ir? Si estoy en cuarentena, no estoy en cuarentena, si son 5 más 5, pero incluye los 5 la familia, o sea, todo enredado, todo puede ser mucho más simple. Y la verdad que al final de cuentas vamos a vernos enfrentados a gente que va a ir a una casa, lo van a parar, le dicen, pero yo creía que se podía. No, pero es que esta no se puede porque usted viene de una comuna que estaba o no. Todo es muy enredado en materia comunicacional. Creo que podría ser mucho más simple, y con esto lo que hace el gobierno es ir haciéndose zancadillas permanentemente. Y lo peor, que en un partido de fútbol, la zancadilla te la hace el rival. Aquí creo yo que de repente se la hace el mismo gobierno. No tienen por qué compartir mi opinión nuestros invitados, pero doy la palabra para que quiera hablar. Luciano, parta usted, mi querido amigo. Sí, bueno, Checho, primero saludarlo a Marcela, con quien me ha tocado compartir varias veces. Solamente una gran
polemista, una gran panelista y fue una gran ministra también. Y contigo, Checho, también las veces que me he convidado, yo feliz de venir y saludar a todos los espectadores. Bueno, mira, gobernar no es fácil y sobre todo en estas condiciones donde hay también, más allá de los errores propios, que obviamente los hay, es muy difícil hoy día manejar el volumen de información existente, ¿verdad? Hay una serie de proyectos que se están tratando en lo legislativo, de acciones administrativas que se están tomando permanentemente, de comunicaciones permanentes que se están haciendo por infinidad de medios que antes no existían. Yo mismo recuerdo que a mí, mi cuenta de Twitter, por ejemplo, se creó el año 2010, ¿verdad? Cuando nos nombraron ministros, no existía WhatsApp, ¿verdad? Las posibilidades de que tú establecieras en la práctica tu propio canal. Hoy día no es necesario que tú tengas un programa de televisión necesariamente, un programa de radio como este, ¿verdad? Sino que tienes vías directas de información y eso está generando un volumen de noticias, por supuesto, de verdaderas, noticias falsas y de impresiones que están en el ámbito de la opinión pública que van mellando la fe de la ciudadanía. Entonces, cuando efectivamente se comete alguna imprecisión, algún error, ¿verdad? Y es finalmente lo que terminó sucediendo con esta polémica que se suscitó entre el ministro Pari y el ministro Belolio, se le cae con mucha fuerza al aparato comunicacional de los gobiernos, que yo siento que tendrían que ser modificados. Yo la existencia, por ejemplo, de la SECOM, para mí siempre ha sido un misterio. Nunca he logrado entenderlo bien. Yo creo que la vocería o la CGGO no debiera ser necesariamente un ministerio, sino que debiera ser un vocero de gobierno como existe en otros países del mundo, y eventualmente hacer las comunicaciones más simples y quizás solo las necesarias. Me parece que eso, en la medida que los medios han ido también diversificando, que han ido cambiando la forma, y eso ha sido muy rápido en los últimos años, dado el traspaso, o sea, el avance tecnológico que se ha producido, implica que también las formas de comunicación de los gobiernos eventualmente tienen que cambiar también. Y me parece que ahí todavía estamos en un proceso de aprendizaje. Súmala a eso una pandemia, súmala a eso el COVID, súmala a eso una cantidad de información cruzada y otros también que están muy pendientes del error, precisamente para hacer un gran énfasis. Yo entiendo todo lo que dice Luciano. Si yo apelo a la simpleza en la comunicación. Yo creo que el mensaje es muy importante que llegue al receptor y no sé, yo pongo de ejemplo, por ejemplo, los temas políticos, los programas políticos. Si tú te das cuenta, el programa a esta hora se improvisa, que no vamos a decir que los panelistas son gente que no tiene currículum, son muy buenos panelistas. Sin embargo, le hablan a una élite. Ayer marcó, creo que 3 puntos el programa. Pudiendo generar un debate interesante, mucho más masivo, donde la gente pueda entender, pero se hablan entre ellos, le hablan a la élite, la gente no entiende nada lo que se dice ahí. Y yo creo que es tan simple aterrizar los temas, por complejos que sean, con un lenguaje más simple, como lo hace la Marcela, que es gran comunicadora. ¿Qué opinas tú, Marcela? No, yo estoy de acuerdo. Sí, pues totalmente. Yo creo que aquí han pasado varias cosas. Algunos son errores, como dice Luciano, que realmente se exageran, no son descoordinaciones. A mí sí me llama un poco la atención el tipo de vocería del ministro París, que creo que genera a veces confusiones innecesarias, porque aborda temas que a lo mejor no le corresponde a él abordar. La explicación de los permisos quizás corresponde que lo haga Katy Martorell, o otras veces ha abordado el tema de las vueltas a clase y ha sido un enredo con el ministro de Educación. Entonces, yo creo que a veces pasan problemas también cuando ministros invaden áreas que son de otros ministros y empieza a tener que salir Belolio a tratar de aclarar lo que no hay que aclarar. Pero más allá de eso, yo sí creo que nosotros como sector tenemos un problema, que en el sentido que privilegiamos los hechos por sobre la comunicación, como que creemos que bastan los hechos, que basta administrar, que como que somos tan buenos gestionando o tan buenos haciendo las cosas que no hay que preocuparse tanto de las comunicaciones, y creo que el principal error que comete la centro-derecha, la comunicación es parte de la gestión y, como dices tú, tiene que ser lo más simple posible. Pero no quiero dejar pasar algo también, aparte de los propios errores que siempre se pueden mejorar o que se tiene que hacer. Creo que aparte de que nos ha tocado un momento muy difícil, yo creo que el principal problema es que ha quedado en evidencia que a la centro-derecha no le basta ganar elecciones. Fíjate que somos el único sector
que no nos basta ganar elecciones, tenemos como que recibir el beneplácito de la izquierda para tener derecho a gobernar. Y creo que eso es un problema de fondo que a mí por lo menos me molesta profundamente. Es como que hubiera ciudadanos de segunda clase, que los derechos políticos de la gente que eligió el gobierno centro-derecha no tuvieran el mismo peso que cuando eligen un gobierno centro-izquierda. Entonces, aparte de todos los problemas políticos que hemos tenido que enfrentar, la violencia que hemos tenido que enfrentar, la pandemia, además, como que somos un sector que no basta ganar las elecciones, porque hay un sector de izquierda que como que no nos reconoce legitimidad ética para hacerlo y siempre vamos a estar confrontados. Y eso hace que sea más necesario entonces lo que dice el Checho y lo que dice Luciano, que tenemos que ponerle mucho eje a la batalla de las ideas, a la batalla cultural, a las comunicaciones, porque tenemos la pista más difícil. Pero fíjate que yo discrepo un poquito en tu análisis al echarle la culpa a la izquierda que no deja gobernar. Yo apelo tal vez a un poquito la cobardía de la derecha de no defender con fuerza su idea. El presidente de la República tiene todas las herramientas para parar en seco lo que hace la izquierda, que al final de cuentas no deja gobernar por miedo, ¿no es cierto? Porque se toma las calles, porque empieza a incendiar, y sabemos perfectamente que detrás de esa gente hay mucha gente de extrema izquierda. Vamos a poner la palabra extrema izquierda para que no se sientan los socialdemócratas, no se nos vaya a sentir Lavín también, que es socialdemócrata. Y ¿cómo se llama? Al final de cuentas, no nos creemos el cuento. Si tú te das cuenta, el presidente Piñera ha perdido un 35% de su aprobación, que fue de su gente. Y la ha perdido de su gente. ¿Por qué? Porque no ha gobernado con los principios de la centro-derecha, sino que le ha vivido haciendo señales a la izquierda. Yo no quiero decir que el presidente es miedoso, pero yo desconozco, de verdad, hasta el día de hoy no puedo entender muchas veces actitudes de pasividad del presidente frente a hechos que tenía toda la autoridad y todos los instrumentos para poder golpear la mesa. Entonces, realmente no lo entiendo. Cedemos ante cualquier cosa. Yo hasta el día de hoy recuerdo que la protesta no se hablaba de nueva constitución, se hablaba de abusos, se hablaba de pensiones, y de repente debajo de la manga aparece un cambio de la constitución. Eso es ceder un marco que si bien es cierto se puede cambiar, si bien es cierto uno no está por la inmovilidad, las sociedades son dinámicas, se puede cambiar, pero esto de borrar todo lo que teníamos, empezar de cero, ¿de dónde salió esa cuestión? O sea, eso te va demostrando actitudes. Era impensado, era mucho más lógico pensar que en el gobierno de Michelle Bachelet podía cambiarse la constitución, que venían ellos queriendo cambiar la constitución, pero en el gobierno de derecha, un cambio de constitución, la constitución que le ha dado el periodo más glorioso a este país, la vamos a cambiar en el gobierno de derecha. Yo no lo entiendo, perdona. Pero sabes que ahí, bueno... Checho, y perdona, Marcela, ¿estás hablando tú? Sí, dale, dale. No, yo creo que tú tienes razón. Nosotros el otro día alguien decía, no, lo que pasa es que nosotros estamos sufriendo una derrota cultural. Y yo no creo que sea una derrota cultural. Yo tengo la impresión, y me lo confirma también la pírrica victoria que finalmente terminó teniendo la izquierda con el retiro del 10%. Eso afirmó la propiedad de los fondos de pensiones de las personas. Les dijo, miren, están ahí, existen, se han administrado bien, y se han administrado bien porque usted hoy día puede disponer de ellos, puede sacarlo. Las personas creen en su propia capacidad de salir adelante, de pedirle poco al Estado, porque además sabemos que tenemos un Estado bastante poco eficiente, pero nosotros siento que nos cuesta un poco, y lo que te decía al principio, más que derrota cultural, yo siento que este es un sector que tiene un cierto derrotismo cultural, porque nosotros tenemos principios que defender y que son moralmente muy válidos, ¿verdad? Y muy defendible en la arena pública, pero lo hacemos con muy poca fuerza. Son menos románticos. Oye, digamos que son menos románticos que los principios. La ciudadanía, con el aval de muchos de los nuestros, ¿verdad? La idea de que la Constitución le va a solucionar hasta los más últimos problemas, cuando en general el problema de Chile no es un problema constitucional, sino de otra índole. Pero defender la primacía del individuo frente al Estado, defender la dignidad de la persona, el valor de la libertad, del trabajo, del esfuerzo, del mérito para salir adelante, ¿verdad? Defender la focalización de los recursos para que vayan a aquellos sectores que más lo necesitan, es tremendamente moral. Lo que pasa es que siento yo que nos hemos acostumbrado de alguna manera a creer
que realmente nuestros adversarios buscan lo bueno, lo bello, la verdad, ¿verdad? Y yo siento que hay algunos que están detrás de un proyecto que es mucho más ideológico que un proyecto que busque generar las mejores condiciones o las condiciones más equitativas precisamente para que se produzcan los beneficios y los cambios sociales que deben producirse. Muy bien. Entonces me parece tenemos que ir a la pausa, Luciano. Cede y jamás defiende principio alguno, porque a mí me pueden decir que esta Constitución tiene ripios, y obviamente que sí los tiene, y deben hacérsele cambios que duda cabe, pero durante los últimos 30 años probablemente se han escrito las mejores páginas de la historia de Chile, mirado en cualquier indicador que se pueda observar, y eso es un hecho, y generalmente nosotros estamos contrastando hechos contra utopía, porque hoy día al proyecto de nueva Constitución se le puede asignar el beneficio que cualquiera quiera, porque como bien decías tú, Checho, la gente que salió a la calle en octubre no salió a pedir nueva Constitución, salió a pedir mejores sueldos, Luciano, mejores pensiones, mejor salud. Luciano, te pido que Luciano, te pido que me escuches cuando, no sé si me estás escuchando o no, porque tenemos que hacer participaciones más cortas para el dinamismo del programa. A la vuelta le vamos a dar la palabra a Marcela, tenemos que hacer la pausa también, tenemos que respetar ciertos bloques, pero como parece que no, como estás sin fono no me estás escuchando. Pero muy bien, muy interesante todo lo que estás diciendo. Hagamos más cortitas las participaciones para que podamos preguntar y contestar rápidamente. Vamos a la pausa, no se muevan de nuestra sintonía, seguimos aquí con Luciano Cruz-Coke y Marcela Cubillo. Bien, ya estamos de vuelta. Les recuerdo el concurso de San Jorge. Mándese una payita donde ponga la palabra San Jorge o conectado y nos escribe a conectados@radioagricultura.cl. En el asunto pone concurso, y también en nuestro WhatsApp, donde usted puede opinar y además mandarnos esa payita. Marcela, te habías quedado tú con la palabra, perdona, pero estaba muy efusivo Luciano Cruz-Coke. No, sí, muy corto con lo que tú decías, de que puede haber ocasiones en que efectivamente no se entiende cuando cede un gobierno, pero yo te quiero decir que aun cuando no cede, tampoco lo dejan gobernar. Y te quiero poner un ejemplo que puede ser muy fome, que sean más bien personales de la gestión, pero, por ejemplo, en educación, cuando nosotros nunca estuvimos dispuestos a aceptar el daño que la reforma de la expresidenta Bachelet estaba haciendo en materia educacional. Bueno, enfrentar esa reforma, terminé hasta con acusación constitucional sin ninguna justificación para haberla presentado. Por lo tanto, tampoco te dejan gobernar cuando no cedes y cuando estás decidido a enfrentarlo. Ellos creen que nosotros llegamos al gobierno como a administrar lo que hay, a cuidarles el cuento hasta que puedan llegar ellos de vuelta. Entonces, es cierto que a veces hay ocasiones en que se cede sin necesidad, pero aún cuando no ceden, tampoco te dejan gobernar. Y lo último, muy cortito, yo creo que es tan importante, estaba hablando Luciano, las convicciones. Yo estoy un poco aburrida de tanta estrategia, de tanta táctica. Es cierto que tiene que haber estrategias y la política se trata también de ganar y de espacios de poder, pero es tanto más fácil cuando se defienden las convicciones y cuando tratamos de trabajar para que ellas sean populares y nos volcamos a eso. Sí, y además agregarle a eso que tenemos una desventaja con respecto a la izquierda en general, los que defendemos la idea de la libertad, que tiene que ver con el relato romántico, el relato romántico. ¿Cómo no va a ser lindo todos iguales, un país de la utopía, como decía Luciano Cruz-Coke? O sea, nosotros competimos contra la utopía y siempre la realidad contra las mentiras. Bueno, por eso, pero son las mentiras transformadas en una utopía, ¿no es cierto? Que todos vamos a ser iguales, que todos vamos a tener unos sueldos maravillosos, que no van a haber abusos. Es desconocer la esencia del ser
ser humano. El ser humano por esencia es distinto y claro, y la derecha trabaja con realidades. Finalmente son los gobiernos de derecha los que terminan levantando los países que han quebrado la izquierda, vuelven a gobernar, vuelven a hacer crecer los países, se vuelve a tomar el gobierno de la izquierda. Es como cíclico, uno empieza a ver a lo largo de la historia y vuelven a destruir los países. Es cosa de ver los países cercanos. El otro día comentaba un economista, Argentina, por ejemplo, debería ser potencia número 1 en el mundo. Potencia número 1. Miren cómo está Argentina. Argentina tiene todos los recursos para ser número 1. ¿Para qué decir Venezuela con la riqueza que tenía? Y así hay millones y millones de ejemplos donde efectivamente terminan destruyendo los países. Bueno, la gran noticia política de la semana, perdón, si quiere hacer un alcance porque quería cambiar de tema. Dime, Marcela. Muy cortito. Yo creo que lo que hemos visto, por ejemplo, ahora que se conmemoraban los 50 años de la elección del expresidente Allende, demuestra un poco lo que tú estás diciendo, o sea, cómo la izquierda reescribe la historia y va transformando a gente que fracasó en héroes, a otros en mártires. Y a mí lo que más me impactó de todo lo que hemos vivido desde el 18 de octubre es que ya la izquierda como que se superó a sí misma, porque ya no es solo que nos vayan a contar la historia 50 años más, sino que la iban reescribiendo durante el año. Y en eso, claro, tienen una ventaja por una muy mala práctica, creo yo, que es contar la historia a su pinta y reescribirla mientras están ocurriendo los hechos. Esto ya fue un récord. Ahora yo no sé si la escriben a su pinta o efectivamente permitimos que se ideologizara la educación, porque ayer veía un programa de televisión, ¿cuál era? Hay Mentiras Verdaderas, donde estaba este diputado del Frente Amplio, ¿cómo se llama? Bien jovencito. Vinter. Gonzalo Vinter. Y hablaba con una propiedad del pasado, como que él hubiera sido un actor del pasado, un conocedor. No había nacido ni su mamá todavía en la época de la Unidad Popular. Y él hablando, pero sentando cátedra. Entonces, él obviamente recibió una información. Yo no tengo por qué suponerle que él está mintiendo. Él está hablando desde la información que él tiene. Lo importante es saber quién le dio esa información, porque de repente aparecen estos cabros aquí en este mismo programa y me empiezan a contar a mí lo que pasó en la época de la Unidad Popular, y le digo, no, a otro perro con ese hueso, si yo lo viví, yo conozco lo que pasó, yo fui parte de esa historia, entonces a mí no me cuenten. Bueno, esto es así. Bueno, pero déjenme llevarlo al tema más sabroso de político de la semana, que ha sido la incorporación de Pablo Longueira, la vuelta de Pablo Longueira desde las penumbras del sur, volviendo yo tengo la sensación, quiero decir, tengo gran cariño a Pablo Longueira y gran respeto como político. Creo que ha sido un aporte en este país durante muchos años, independientemente de los conflictos judiciales que tiene hoy día. Creo que fue un republicano, una persona que ayudó a este país a superar muchas cosas, y el país le debe mucho. Sin embargo, me da la impresión como que él se quedó dormido durante mucho tiempo, volvió y cree que va a negociar y va a debatir con el mismo país que él se fue. Y hubo un cambio gigantesco. O sea, él cree que va a negociar la Constitución con la concertación. Se le olvidó que entró la nueva mayoría, se le olvidó que hoy día está el Frente Amplio. O sea, con esa gente no creo que pueda usar el estilo que usó él. Además, esta actitud un poquito mesiánica, de decir, esto es lo que hay que hacer, ustedes síganme a mí. No sé, ¿qué opinión tienen ustedes? Porque es un factor interesante analizar la llegada de Pablo Longueira, Marcela, o Luciano, si quiere. Luciano, dale, Luciano, como queráis tú. Sí, a ver, mira, yo sé que Pablo Longueira fue en la UDI una figura muy relevante y en la derecha también, pero siento que hoy día, tal vez por estar fuera del debate, desconoce un poco cuáles son las nuevas dinámicas con una izquierda que se izquierdizó. La encuesta CADEM, que habla de la izquierda sobre la izquierda, señala que finalmente los liderazgos que hoy día tiene la izquierda están muy lejos de ser los de liderazgo de centro izquierda o socialdemócrata, si uno quiere, que con los cuales tuvo que dialogar en su momento Pablo Longueira. Hoy día no tienen
los interlocutores que existían en la época en que Pablo Longueira lideraba la UDI, hoy día ya no están y no tienen ninguna relevancia y ningún peso. Los sectores del PPD, los sectores del PS, que en su momento con el que se pudo llegar a un acuerdo, por ejemplo, con el gobierno de Ricardo Lagos, ¿verdad?, para evitar una debacle con el sobresueldo, con el caso Mobgat, etcétera, hoy día ya no existe. Hoy día hay una izquierda, y eso se ha producido producto también del fraccionamiento político, producto del sistema electoral, que si bien le aportó diversidad, permitió que finalmente llegaran cerca de 12 diputados arrastrados con porcentajes menores al 3%, y eso ha ido polarizando la situación y haciendo principalmente que tomen protagonismo, sectores más duros de izquierda, como el Partido Comunista. Fíjate que el Partido Comunista tiene aproximadamente la misma cantidad de votos que Bópoli, ¿verdad? Más de 100 años de vida que duda cabe. Nosotros somos un partido nuevo, pero tienen la misma cantidad de votos, pero culturalmente la izquierda influye mucho. Y hoy día tienen una presencia que en la época de Pablo Longueira no tenían. Yo tengo la impresión de que con toda la buena voluntad, porque yo entiendo o creo tratar de entender o de explicarme, porque de repente me parece medio ilógico, pero de explicarme en qué está Pablo Longueira, que es en el fondo tratar de diluir el triunfo del apruebo por mucho, pero creo que es una estrategia completamente equivocada y muy mal argumentada además. Pienso que el hecho de que no haya tenido mayor eco al interior de la UDI su llamado, habla de que Pablo Longueira le está hablando a otra época del país. Marcela. Sí, mira, muy corto, porque ¿qué ha dicho Pablo Longueira? Dice que va a votar a prueba, perfecto, está en su derecho. Dice que todos tienen que votar a prueba, eso me parece que es un error, porque efectivamente si queremos que nos vaya bien en la Convención Constituyente, si gana la prueba, necesitamos un resultado lo más estrecho y parejo posible. Por lo tanto, como táctica me parece una mala táctica. Después dice que si gana la prueba, él no parte de cero. Error, si él no puede cambiar las reglas que se definieron en noviembre. Está establecido que se parte de una hoja en blanco y por lo tanto la centro-derecha tiene que juntar 2/3 si quiere volver a escribir algo lo que hoy día hay. Después dice que hay que poner el foco en la elección de constituyentes. Obvio, si todos sabemos, y esto ahí tampoco hay una novedad, todos sabemos que si gana la prueba, todos los partidos se tienen que dedicar a conseguir buenos constituyentes. Y espero que los primeros constituyentes sean muchos de los que están diciendo que votan a prueba de la centro-derecha, ministros, ex subsecretarios, hay de todo, que me imagino que van a ser los primeros en irse a esta convención constituyente y renunciar al gobierno. Pero lo que yo creo que es peor es lo que dice, lo más grave es lo que dice Luciano, que yo creo que se ha quedado un poco en los 90 y de distintas maneras en lo que dice Luciano, pero también siento que hay una generación que tiene un poco de complejo con el plebiscito del sí y el no, y no entiende que hoy hay una generación muy nueva que les da lo mismo el plebiscito del sí y el no, que ni estuvieron, y que les da lo mismo si alguien votó por el sí o por el no, pero como que creen que a través de este plebiscito van a sacarse una mochila que sienten que tienen. Cuando no se dan cuenta que la pregunta es otra, que el país es otro, que la izquierda es otra, que los desafíos son otros, entonces ahí es donde yo lo siento que más bien viene después de, bueno, dice que no ha visto noticias en 7 años, pero dijo en la radio ayer, creo. Sí. Entonces, como que siente que viene como desde los 90, con una estrategia desde los 90 y con un poco los traumas que traen desde los 90. Y yo creo que aquí el esfuerzo hay que ponerlo en nuevos liderazgos. Hay diputados que están haciendo una tremenda pega, y dirigentes, y esto no pasa por edades solamente, sino que pasa por visiones, por libertad, por estar sin complejo, por estar pensando en este país del futuro con mucha mayor libertad, creo yo, de quienes hicieron y tuvieron un rol muy importante que sin duda lo tuvo Pablo Longueira en el pasado. Fíjate que de repente uno como ciudadano tiene una ausencia de esos líderes que uno dice, yo quiero ser como esta persona, yo quiero seguir a esta persona. ¿Y quiénes son esos líderes que hoy día prácticamente están totalmente ausentes? Son esos líderes que, en el caso mío, por ejemplo, yo digo, yo prefiero perder defendiendo mis principios que ganar renunciando a ellos. O sea, porque yo lo que le he escuchado también a Pablo es que en el fondo él está por el rechazo, pero él va a votar a prueba porque si gana a prueba no se puedan atribuir el triunfo a la izquierda. Eso es de una ingenuidad. Gane por 10%, por 20% o por 30%, vamos a tener carnaval en la Plaza Italia de la izquierda celebrando la prueba, y que se vaya a meter Pablo Longueira a la Plaza Italia a saltar con ellos, a ver si le va bien. Se va a pegar un salto y no va a bajar más. Que se acuerde de mí. Entonces, ¿hasta cuándo con la ingenuidad? Pues sí, hay una ingenuidad increíble, ¿no? Si mira, es mejor votar a prueba, entonces así, no sé, si el triunfo va a ser igual de la prueba de la izquierda,
izquierda ya se apoderaron del apruebo. Y yo quiero decirle, Oye, yo al principio estaba por el apruebo, pero cuando empecé a escuchar lo que querían cambiar, las cosas, los que iban a estar, o sea, el Partido Comunista está celebrando a Baradit que vaya como constituyente. Baradit, el que dice que las vaginas de las escolares son muy ricas porque se las puede follar en los recreos. Ese es uno de los constituyentes. Perdón, estamos todos locos. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta te doy la palabra, Luciano. La centro derecha en general, cuando se divide o cuando opta por no llevar alguna alternativa que le es propia, que la siente como propia, le pasa lo que le pasó el año 48, le pasa lo que el año 52, le pasa lo que le pasó el 64 con Frey, le pasa lo que le pasó con la misma elección de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Arturo Alessandri. Sacamos porcentajes bajos. Esta idea de que nosotros vamos a poder celebrar el apruebo cuando está contenido probablemente en una constitución que por lo demás es la constitución hoy día de Lago, está la firma de Lago, de Dockendorf, de Yana Proboste, de Francisco Vidal. Esta es una constitución socialdemócrata, pero es una constitución que se ha ido modificando, ¿verdad? Y que tiene hoy día todos los elementos, creo yo, que permiten a una sociedad desplegarse en libertad. No creo que cualquier proyecto de constitución que vayamos a hacer en adelante pueda... soy muy escéptico en que pueda salir algo mejor, porque la capacidad que veo yo hoy día de ponernos de acuerdo políticamente para lograr 2/3, apenas logramos, con suerte a veces en algunos proyectos, lograr los 3/5. Perdón, que tuve una interrupción. No, pero está muy bien. Sí, esas interrupciones son absolutamente permitidas en este programa. Marcela. Sí, voy a aprovechar la interrupción de Luciano. No, yo creo que aquí el principal problema que tenemos con las reglas que se fijaron para este proceso, que es lo que les da una ventaja a ellos y nosotros renunciamos quizás a una ventaja, es que hoy día, si gana el apruebo, o sea, hoy día la izquierda es la que tiene que juntar los votos si quiere reformar algo que no le gusta a la Constitución actual. A partir de la instalación de la Convención Constituyente, será la derecha la que va a tener que juntar 2/3, no sé cómo, para volver a escribir cosas que hoy día están en la Constitución y que a la derecha siempre le han gustado y con las que se siente tremendamente identificada porque son libertades fundamentales. Entonces, eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza y no puedo entender, que hayamos aceptado nosotros jugar este juego, que haya gente que esté de acuerdo con eso, con esta hoja en blanco, en que tengamos que juntar 2/3 para volver a escribir lo que hoy día está. Y además hay una regla que tampoco se ha analizado mucho, que es un sistema que favorece el veto. O sea, efectivamente aquí puede haber 1/3 de cualquiera de los dos lados bloqueando permanentemente. Bueno, pero esa no es la idea. Sí, obvio, si se pueden pasar el año bloqueando,se. Pero sí, si la idea es escribir algo coherente y algo positivo para el país. Sí, a mí nadie me ha podido explicar qué pasa cuando normas no quedan. No, es que se tienen que poner de acuerdo, pero si no quedan, Atria dice que se va a solucionar por mayoría simple. Eso es lo que dice Atria. Exactamente. Hay distintas interpretaciones al respecto de eso. Oye, pero yo quiero llegar a la farándula aquí un poquito, a la farándula política con Luciano Cruzcoque. Tú que dices, cada vez que la derecha ha estado dividida, no ha ido mal. Cuéntanos un poquito qué pasó en la convención del partido Evópolis, que ahí están bastante divididos, hay mitad y mitad, algunos aprueban, otros rechazan. ¿Qué pasó ahí? Yo fui el que enfermé a Felipe. Yo fui el que enfermé a Felipe para que viniera tú, que está por el apruebo. Soy bien pluralista. No. Cariño Felipe, sigue siendo gran amigo mío, a pesar de que yo creo que en esta pasaste equivocado. Pero a ver, en enero nosotros fuimos a un consejo general y ese consejo votó por establecer una posición unívoca del partido en el apruebo.
¿verdad? A pesar de que éramos un 40% a favor del rechazo, que yo defendí, y un 60% a favor del apruebo. Esas posiciones fueron cambiando, como creo yo que fueron cambiando al interior del partido, como fueron cambiando también en la centro-derecha en general, porque el camino que se abre con este proceso constituyente es un camino de gran incertidumbre y de no saber bien cuáles son las reglas. Y eso yo creo que a las personas de derecha les suele producirle una cierta inquietud, ¿verdad? Uno puede decir lo que quiera de esta Constitución y que tiene reparos y que hay que mejorarla y que podemos hacerle mejoras, pero que ha permitido que el país se desarrolle y salga adelante. Lo ha hecho, ¿verdad? Y empezó a suceder que las personas empezaron a ver que aquí va a haber 2 congresos, ¿verdad? Va a haber 155 nuevos constituyentes, diputados constituyentes, ¿verdad? Que van a funcionar paralelamente al Congreso, con el mismo sistema electoral, con los mismos distritos, con el mismo sistema, privilegiando a los partidos. Esta idea de que la Constitución la va a hacer la señora Juanita o la va a hacer la persona que vende en la feria, junto con el pequeño empresario y el comerciante, no es verdad. Los partidos van a tomar hegemónicamente la decisión de lo que va a suceder acá. O sea, vamos a tener replicado lo que hoy sucede en Valparaíso, acá en Santiago. Y eso finalmente, más la incertidumbre, más la alta cesantía, más todo lo que viene hacia el 2021, ha hecho que la gente de centro derecha empiece a cambiar de opinión. Y en el partido sucedió que finalmente todos, o una buena parte del partido, se decidió por cambiar a Libertad de Acción, a pesar de que se hizo una campaña por mantenernos en el apruebo. Y finalmente quienes optaron por mantenerse en el apruebo fueron un 40%, y quienes optamos por pasar a la Libertad de Acción fue un 60% del partido. Y me parece que es algo que también se repite en la UDI, se repite en Renovación Nacional, en general en las personas de centro derecha. Oye, mira, hay un temor enorme a que esta idea de reglas poco claras finalmente termina generando un resultado peor que lo que ya tenemos, que obviamente es perfectible, pero en política, pero ha permitido una cierta base de desarrollo. Sí, en política hay hechos que se instalan y que es muy difícil desinstalarlo. El tema de la Constitución está instalada y yo la doy por hecho. Aquí van a tener que haber cambios, gana el rechazo, gana el apruebo, la sociedad ha ido evolucionando y algunos cambios vamos a tener que hacer. Entonces, y que está bien. Sí, está bien que se hagan, por cierto. La pregunta es, si efectivamente le estamos mintiendo a la gente, porque le estamos mintiendo al decir que esta va a ser una Constitución hecha por la ciudadanía. No, esta va a ser una Constitución hecha por los mismos políticos, porque está el mismo sistema de elección, como decías tú, y esto no, la señora Juanita no tiene ni una posibilidad de ser constituyente, a no ser que junte no sé cuántas firmas, se consiga 60 millones de pesos, etcétera, etcétera. Van a ser la mayoría gente apoyada por los partidos políticos. Se va a elegir con el mismo sistema que se elige el Congreso. Entonces, además hay una pandemia que hay riesgo de que efectivamente venga un rebrote con esto. Le va a costar mucha plata a Chile. Yo les pregunto, ¿es tan necesaria y urgente una nueva Constitución que no nos podemos esperar un año y decir, oye, el próximo año hay elección de parlamento, elijamos al nuevo parlamento, que sean ellos, igual van a ser un parlamentario los que van a elegir esta nueva Constitución, elijamos un nuevo parlamento con el mandato de que además de su trabajo van a tener que hacer una nueva Constitución, que me parece mucho más lógico, porque además yo nunca he creído este cuento de que la señora Juanita puede hacer una Constitución. A mí me han preguntado, ¿tú irías como constituyente? ¿Cómo se te ocurre si soy ignorante en materia legal? La Constitución es una cuestión súper técnica, que la deben hacer profesionales. Si esa cuestión que la Constitución se hizo entre 4 paredes, ¿y qué quieren que lo hagan en una feria? Si hay que hacerlo entre 4 paredes, porque son temas que son leyes que tú haces hoy día que tienen que durar 50 años. Tiene todo un desarrollo. Entonces, ya que esto va a ser así, elijamos una nueva Constitución, aprobemos una nueva Constitución, démosle el mandato al nuevo Parlamento y nos ahorramos todos estos problemas. Si al final van a ser los parlamentarios los que estos nuevos parlamentarios que vamos a elegir. Todos reclaman que queremos menos políticos, vamos a elegir 155 políticos más. Hay otra cosa, Checho, porque el tema de la Constitución es claramente una demostración de cómo al final la política marca la agenda y no la ciudadanía, porque nunca estuvo entre las demandas de la gente la Constitución. Era la última en las prioridades, 2 años antes de octubre había sido derrotada esta propuesta en las urnas, entonces instala la agenda la política. Y al final, a mí me pasa también que creo que entre las mentiras que tú señalabas, el creer que a la izquierda lo que le molesta es la legitimidad de origen de la Constitución, creo que también es una mentira.
Les puede molestar, pero en el fondo lo que les molesta es lo que dice esta Constitución. Entonces, creer que porque se soluciona el problema de legitimidad de origen, vamos a tener una Constitución que consagre la libertad como hoy día está consagrada, creo que no, porque les molesta lo que dice la Constitución. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que aquí hay que despejar las expectativas. ¿Se cree que la Constitución va a arreglar todos los problemas? Mentira. ¿Se cree que no que la van a hacer el ciudadano a pie? Mentira. Porque, como dices tú, son los partidos políticos los que van a resolver quiénes sean candidatos. Y a tu comentario, obvio que hubiera sido mucho más razonable elegir un próximo Congreso constituyente, en que la gente sepa al votar por ese diputado, por ese senador, que va a tener la pega de hacer en un periodo acotado de tiempo una nueva constitución o una reforma constitucional. Pero me parece increíble que a pesar de la crisis económica en la que estamos, como de la clase política sigue con anteojera, el itinerario tal cual como estaba, punto. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente, vamos con los WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Chechito, saludos para tus panelistas, para la dama inteligentísima que tienes ahí y sobre todo por el cambio maravilloso de hoy con don Luciano, que me parece que está bastante más acercado al pensamiento de los que te escuchamos. Un saludo para él y que no vuelva a la tele. Lo hace mejor en la política y es más necesario, sobre todo si va a votar rechazo. Cariños. Checho, buen día. Con respecto a las comunicaciones del gobierno, bueno, un asco. ¿Qué te puedo decir? Nadie entiende nada de lo que dicen. Son puras tecnicidades que nadie entiende. Y cuidado con defender tanto a Carabineros, Checho, y enaltecerlos tanto. Todas las instituciones se pueden corromper y Carabineros también puede ser una de ellas. Eso. Chechito, acá Sergio también de Temuco. La derecha es cobarde, compadre, tenés toda la razón. Y ahora con ese eslogan rechazar para reformar, confunden más a la gente. Nosotros tenemos que rechazar de plano. Y tenemos que seguir creciendo como país. Nosotros crecimos en 30 años, crecimos como ningún país en Sudamérica, y ahora quieren rechazar para reformar y hacer las reformas necesarias. Entonces que se pasen a la prueba. O sea, yo no entiendo la estrategia de la derecha. Nosotros tenemos que defender la obra de la democracia. Tenemos que defender cómo nos fue como país. Bueno, yo estoy de acuerdo con el amigo que así como es poco creíble de que si gana el apruebo algunos de la derecha van a poder celebrar, también creo que desde el punto de vista comunicacional es poco creíble la palabra rechazar para reformar, aunque sé que la gente que está detrás de esa frase tiene la más legítima intención de hacer las reformas necesarias, pero no las que quiere la izquierda, las que efectivamente modernizan el país. Pero como frase a mí tampoco me parece muy creíble. Rechazar para reformar. Es como, mira, nosotros estamos un poquito a este lado, pero estamos a este otro... No sé. No, es que ¿sabe lo que pasa, Pepe? O sea, perdón, Checho. ¿Sabe lo que pasa? Realmente yo siento que una de las deudas de la clase política, porque el problema de Chile, creo yo, es el Estado ineficiente que tenemos, ¿verdad? Que hay que modernizar y que llevamos 30 años sin modernizarlo y es urgente hacerlo, como lo hicieron países como Australia, como Nueva Zelanda, ¿verdad? Que se hizo en gobiernos conservadores y gobiernos laboristas, ¿verdad? Y una clase política que se ponga de acuerdo. Las pensiones nosotros debimos haberlas modernizado hace 15 años, al menos. Sabíamos que con una cotización del 10% no íbamos a sacar nada y con personas con las lagunas previsionales que tienen sobre todo aquellos segmentos más vulnerables de la población, y se debió haber hecho hace 15 años. La idea de reformar el Estado, la idea de reformar las pensiones, entonces la gente cree que estos son asuntos constitucionales. Y realmente no es un asunto constitucional, ni los sueldos bajos, ni el problema de las pensiones, ni el problema del mercado laboral, ni un sistema de salud ineficiente y que atiende mal, ¿verdad? Pero es problema de cómo nos hemos puesto de acuerdo. Pero la Constitución es un marco general. Lo que pasa es que las personas dicen, ahora con la nueva Constitución se van a solucionar una cantidad de cosas que no es verdad. Entonces hay gente que le pone muchas fichas a este efecto sanador, terapéutico, de vamos a la nueva Constitución. Pero el efecto que puede tener el hecho de que esas tan altas expectativas que se están cifrando hoy día en algo que no sirve para las expectativas que la gente tiene, puede ser devastador en el largo plazo. Por ende yo digo, hagamos reformas que sean necesarias, ¿verdad? Pero hagámoslas con gradualidad. Y eso me parece que sí es valioso. Sí, yo creo que hay gente que está por el rechazo que quiere hacer reformas. Y yo lo que no creo
no da credibilidad la frase rechazo para reformar. Es poco creíble, pero es una opinión, esas cuestiones son cosas de opinión. Déjame leer los Twitter antes de ir a las noticias. Dice Rafael Cortines, dice: como joven es triste ver cómo políticos de mi generación se adueñan del pasado como si lo hubieran vivido. Hace notar el poco interés por el país y la idea innovadora. La historia es importante, pero ya no estamos en el pasado. Octavio Aldea dice: admiro a la gente que no tranza sus principios por conveniencia. Se sabe que Checho Irane y Alberto Plaza ya enterraron sus carreras artísticas por hablar claro y con argumento. En cambio, Kramer no se atrevió por miedo a la funa. Gonzalo Lazo dice: don Checho no puede ser más sesgado en sus apreciaciones al referirse a los gobiernos de izquierda fracasados de nuestro vecindario sudamericano, cuando olvida mencionar el gran desarrollo que lograron José Mujica en Uruguay y Evo Morales en Bolivia. Hugo Gutiérrez dice: buenas tardes, Checho, felicitaciones por el programa. ¿Qué pasaría si la constituyente no se llega a acuerdo en nada? ¿Queda nulo el proceso y sigue vigente la constitución actual? Le respondo al tiro que sí. Si no se llega a una constitución nueva, y lo mismo, si el plebiscito de rechazo desaprueba lo que llegaron a acuerdo en la constituyente, también sigue corriendo la constitución actual. Y por último, Juan Antonio: Chechito, te aviso, no funciona la página del Servicio de Impuesto Interno para realizar el trámite de préstamo del gobierno. Ojo con la página entonces del Servicio de Impuesto Interno. Banco del Estado ayer tuvo problemas también. La música indica que no le alcanzo a contestar a mis queridos amigos del Twitter, pero a la vuelta podemos hacer algún comentario. Vamos a las noticias, volvemos con Luciano Cruzcoque y Marcela Cubillos aquí en su programa Conectados con Agricultura. Escribe Jorge Ignacio Abello Aranda, dice: hola Checho, Marcela y Luciano. Respecto al tema de los líderes, liderazgo y plebiscito, a principios de semana pasada escuché al expresidente de la UDI, Ernesto Silva, en una entrevista de La Mirada Libero, en que dijo que él votará por el rechazo, aunque está consciente que ganará el apruebo. Plop. Esto es más o menos lo mismo que un general antes de la batalla en una arenga le diga a sus hombres que la batalla está perdida, pero que igual van a participar. Tremenda motivación. Con políticos de derecha como este y otros que cambian de color fácilmente, con estas pobres convicciones y con una falta de carácter escandalosa, no tenemos ninguna posibilidad de obtener nada positivo para el sector ni para el país. Y por último, yo no estaría tan seguro de que el apruebo vaya a triunfar en este plebiscito. ¿Qué encuesta anticipó en las últimas presidenciales Piñera iba a obtener un 55% de las preferencias? Incluso tu amigo Pepe, experto en electoral, dio la hora. No se equivoquen, el rechazo va a dar una buena sorpresa. Bastaría que quienes votaron por Piñera voten ahora por el rechazo, pero para eso tenemos que contar con políticos de derecha con carácter y convicciones firmes como Marcela y Luciano que motiven a los electores. Simple. Saludo, Jorge Abello. Tiene la palabra Marcela. Sí, Jorge tiene toda la razón. Es verdad que cuando las encuestas después quedan la embarrada y no le achuntan a ninguna en las elecciones, uno dice, ya, no vamos a seguir leyendo las encuestas. Y después vuelven de nuevo las mismas encuestas y todo el mundo como que baila el baile de las encuestas. Yo creo que es fundamental que la gente vaya a votar, porque esa es la única manera de dar vuelta a los resultados. Y sí, a mí me parece que las peleas hay que darlas en todas partes, en cada votación, en cada elección, en cada debate, en cada entrevista. Entonces esto de decir voto, pero estoy seguro que va a ganar el otro, obviamente que no es muy motivante. Ahora, lo que habías dicho tú antes, respecto a las presidenciales, yo creo que
sí, efectivamente hay tiempo para que surjan nuevos liderazgos, porque hoy día los liderazgos surgen de manera mucho más rápida, en menos tiempo. Y hay una cosa que a mí me parece, a lo mejor aquí voy a discrepar con algunos, pero a mí me gusta el voto voluntario por una razón fundamental. El voto voluntario no tiene a los ciudadanos cautivos por parte de los políticos. Tiene que el político conquistarlos para moverlos a votar. Entonces, ese voto voluntario es una especie de garantía que un candidato no puede licuarse a tal nivel que ya no genere adhesión ni gana de despertarse ese día y salir a votar. Entonces, el voto voluntario le hace a los candidatos, le impone una obligación importante. Está bien, pues a veces suavizar su discurso. A mí no me gustan demasiado cuando lo suavizan demasiado, pero tiene que no perder adhesión en la gente, entusiasmo en la gente para que vaya a votar. Con el voto obligatorio, como todo el mundo estaba obligado, llegaba a la urna y decía, bueno, puede ser el menos malo, cuál me gusta un poco más, y era más fácil. Y el voto voluntario te genera un poco ese control, creo yo, que a mí por lo menos me parece importante. Estoy de acuerdo, pero bajas votaciones le quitan legitimidad también a la elección. O sea, tiene su lado positivo, su lado negativo. ¿Ah? Claro. Dos caras, exactamente. Oye, déjame leer un mail antes de darle la palabra a Luciano. Estimado Checho e invitado, Joaquín está diagnosticando los problemas endémicos de Chile. Las etiquetas ya no corren y están pasadas de moda y añeja. Ser de derecha ahora no es lo mismo que en los 70 y 80. Coincido con el diagnóstico de Joaquín Lavín. Habrá que ver soluciones financiadas, propone Joaquín Lavín, para resolver los problemas. Hay que ser faraón de lo ingenuo para creer que se puede llegar a acuerdo con los comunistas y Frente Amplio. Saludos, Gabriel. Bueno, en la primera parte estoy de acuerdo contigo, pero este gobierno de unidad que propone Joaquín, también me parece que hay un grado de ingenuidad, de creer que va a poder gobernar con el Frente Amplio. No se lo van a perdonar nunca. Si su acercamiento a la socialdemocracia, más que concitar apoyo en la izquierda, concitó burla y funa. Luciano Cruz Coque. Sí, bueno, dentro de toda esta expectativa enorme que se ha generado con la partida del proceso constituyente, que la solución que va a ser la solución a todos los problemas del país, lo que no va a ser, y por eso yo también llamo a la ciudadanía, por favor, informarse cómo es el proceso y ver bien qué es lo que nosotros vamos a emprender a partir del plebiscito de octubre. Uno de los temas que se ha tomado la agenda es precisamente la posibilidad de que las personas con COVID voten. Nosotros hoy día en la Comisión de Constitución vamos a ver, ¿verdad?, un proyecto para que se implemente un sistema remoto, ya sea por correo o por otra vía, para que las personas con COVID voten. Y yo quiero señalar el peligro que esto implica, no porque ya no van a poder evidentemente ir a los locales presencialmente, porque sería un desastre y desincentivaría aún más la participación. Pensemos que hoy día solo la Araucanía, los lagos, Aysén, no tienen cuarentena estricta, y el resto, Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Concepción, Chillán, Puerto Montt, están en cuarentena, ni más ni menos, sino que son cerca de 16.000 o 17.000 casos activos, ¿verdad? Es decir, con los contactos estrechos podríamos llegar a 20.000 personas que habría que ir a dejarles una urna y un voto a la casa por la vía de un representante de correo, ¿verdad?, sin control ciudadano, ¿verdad? Ya reclamaba el otro día el ministro Desbordes que se habían aumentado los locales en una proporción del 20 o 25% y que ellos iban a hacer lo posible como Fuerzas Armadas por cumplir, pero no hay ninguna capacidad hoy día de generar la posibilidad de tener voto remoto. Ergo, yo me vuelvo ahora a un poco qué factibilidad sanitaria tiene este plebiscito en dos aspectos. Primero, para llevar una cantidad respetable de personas para que este plebiscito, que va a modificar una constitución y que sería el paso eventual para un proceso constituyente, pueda llevar una cantidad representativa de gente importante, ¿verdad?, para que nadie diga que esto tiene problemas de representatividad o de legitimidad a posteriori. Y por otra parte, ¿qué factibilidad real es que nosotros después de las fiestas del 18 lleguemos con
con que esto no se transforme finalmente en un contagio masivo. Fíjate que a mí no me gusta el discurso de la gente que estamos por el rechazo, el discurso de que no se haga el plebiscito por el tema del COVID, aunque el tema está, o sea, lo tengo clarísimo que está. No, a mí pero yo creo que no tengamos plan B. Sí, yo quiero que se haga. Sí, yo lo que digo es lo siguiente, yo creo que las autoridades ya deberían decir, mire, vamos a fijar estos parámetros. Si se cumplen estos parámetros, se hace el plebiscito, y si no, no se hace nomás. Para que no tenga que ser una decisión política, que nos pongamos de acuerdo antes. Porque esto de escuchar a gente que está por el rechazo diciendo que mira, que la pandemia, suena más como una justificación, pensando que van a perder, que una real preocupación. Para la real preocupación de la salud, hay autoridades de salud que ya deberían haber fijado esos parámetros. No nos queda nada de tiempo, así que solamente va a despedirse Marcela y Luciano. Marcela. Sí, yo no quiero que terminemos el programa sin mencionar y el drama que está afectando a una familia nuevamente en el sur, con el asesinato de Moisés Orellana, de la provincia de Arauco, un joven de 21 años. Y la verdad, de nuevo lamentar la pérdida de vida de un joven de esa edad, que estaba al parecer cerca donde ocurrió este atentado, y no podemos seguir normalizando la violencia. Hoy día me llamó la atención que me costó encontrar en las notas el nombre de la víctima. O sea, en todas partes se hablaba de un joven. Bueno, atrás de ese un joven y de esa noticia hay una familia que lo está llorando y lo está sufriendo. Así es, muchas gracias Marcela nuevamente por estar acompañándonos, gran aporte al programa. Y Luciano, agradecido de que nos haya acompañado a las 2 horas. Te habíamos invitado de antes por 1 hora, y como Felipe, y aprovechamos a mandarle saludos a Felipe, que ojalá se mejore pronto, no iba a poder estar las 2 horas, te pedimos que te quedaras las 2 horas y lo hiciste muy bien, muy bien. Lo único, quiero saber, yo quiero saber a qué Pepe te refería, porque quedé metido. Nos vemos, muchas gracias. Estaba pensando en Pepe Out, pero porque lo relaciono contigo, porque lo tenías de invitado panelista estable tú, a Pepe. Los días lunes. Y un gran valor, además. Sí, los días lunes, sí. Nos vamos, querido amigo. Gracias, Marcela. Gracias, Luciano. Con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos mañana con interesantes panelistas e invitados. Chao, chao.